Ok, bueno, estamos en el Perek Rishon, capítulo primero del Pirkei Avot, en la segunda Mishnah. Yo les repito la segunda Mishnah para poder ingresar en el tema. La Mishnah dice así: Shimon HaTzadik haya misheyarei Knesset Agdolah. Shimon HaTzadik fue uno de los últimos que quedaron de la Anshe Knesset Agdolah, de los hombres de la Gran Asamblea. Uaya Omer, él acostumbraba a decir: Al Shlosha Devarim Haolam Omed. Sobre tres cosas el mundo se sostiene: a la Torá, o sea, al estudio y cumplimiento de la Torá; a la Avodá, en la época en que él hablaba se refería al servicio en el Bet HaMikdash, y hoy día, como ya estudiamos, se refiere a Avodah Shebalev, la Tefilá; Beal Gemilut Hasadin, y sobre el Gesed. Gemilut Hasadin es una forma que tienen de denominar al Gesed, a la bondad que se hace con otras personas. Ok, habíamos comenzado ya a estudiar las dos primeras partes, que es el tema de la Torá, cumplimiento y estudio; la Avodá, Avodá Shebalev, que son las tefilot, que es así como se entiende hoy día; y habíamos comenzado a estudiar el tema de Gemilut Hasadim, o sea, del Gesed. Antes de abarcarnos en el último punto, conviene siempre hacer una pequeña repaso de quién es Shimon HaTzadik. Algo ya les había mencionado en la clase pasada. Shimon HaTzadik vivió en la época de los griegos, o sea, al comienzo del reinado de los griegos, cuando aún no habían Gezerot, o sea, cuando todavía no estaban las Gezerot en contra del estudio de la Torá, de Rosh Chodesh, de Milá, como ustedes saben, en una época diferente, distinta. Y Shimon HaTzadik aparece en nuestros libros, aparece en la Gemara, en el Talmud, en varias historias, o sea, en varias situaciones en que vamos a encontrarlo a él. Y es importante a veces retomar estas historias porque vemos su ishut, o sea, vemos su carácter, su personalidad, y ahí podemos entender también en forma bastante mejor, digamos, el por qué ciertas cosas están dichas. Shimon HaTzadik, como lo conocemos, era Shimon HaTzadik, o sea, era un tzadik. Y él tuvo que recibir a Alejandro Magno, como también lo habíamos comentado, cuando vino a Jerusalén, supuestamente para conquistarla. Sabemos por otras fuentes que, como ya conocemos, Alexander Mokdom, como lo llaman nuestros sabios, él había estudiado con Aristóteles. Y una de las cosas que el filósofo griego le había, le había pedido es que cada vez que fuese a algún lugar especial o algún lugar interesante, que le mandara los libros de Jochma, de sabiduría, de esos lugares y todas las cosas que Aristóteles pudiese coleccionar. Y de ahí que el filósofo tuvo muchos libros y muchas cosas de muchos lugares donde Alejandro estaba, se las mandaba a quien había sido su maestro. Entonces también hay un interés de parte de la cultura griega, estamos hablando antes de las Gezerot, ¿okay? Pero hay un interés de la cultura griega de la forma de pensar de Aristóteles, que era totalmente materialista, para ingresar también dentro de Am Israel. Shimon HaTzadik obviamente entiende muy bien frente a quien está y decide honrarlo, hacerle una honra que esté al nivel de del estatus de Alexander, y lo va a recibir cerca del Har Zeitim, donde él llega, y Alejandro se baja de su caballo, se prosterna delante de Shimon HaTzadik y le preguntaron por qué. Entonces él dijo que cada vez que veía a esta persona vestida de esta manera, él tenía nitzonot, o sea, tenía victorias en sus guerras. Entonces por eso entendió, lo había visto en sueños antes, que esto era una buena señal. Ok, Kol Mina Shamayim, para que por lo menos en esa etapa no ingresara una influencia extraña dentro de Am Israel de forma tan directa.
Y Shimon HaTzadik lo lleva a lugares dentro de Jerusalén donde le muestra los libros de Daniel que hablan de él, del leopardo, este que viene muy rápido, como leímos, se recuerdan en las profecías de Daniel, que Shimon HaTzadik le dice que está hablando de él, etc. Pero además, esta es la historia con respecto a Shimon HaTzadik y Alexander. Sin embargo, tenemos otra historia bastante más, o sea, profunda también, pero esta vez distinta, con respecto a Shimon HaTzadik. Hay una Gemara en Masejet Nedarim que nos cuenta que Shimon HaTzadik solía no comer ningún tipo de corbán de aquellos que los Kohanim recibían una parte, de personas que las traían. Hay korbanot que los Kohanim se dejan una parte para ellos, se llaman matanot keuna, los regalos de la keuna, y se deja una parte del corbán se deja para los Kohanim y obviamente también le llega al Kohen Gadol. Y él no comía de eso, no le prefería no, porque muchas veces las personas cuando traen korbanot o de alguna manera hacen algo que está relacionado con el templo, con Hashem, no siempre es con una cabana completa, no siempre es completamente pura la cabana, entonces prefería no entrar allí. Y no comía de esos korbanot. Y en especial de los korbanot que traían los Nezirim, o sea, las personas que habían hecho el voto de Nazirut, y que habían, por algún motivo, lo habían roto, o sea, había pasado algo. El voto de Nazir normalmente dura un mes. Y si algún Nazir se equivocaba o tomaba vino o se impurificaba, entonces tenía que romper la cuenta que llevaba hasta entonces, iba al templo, traía un corbán, presentaba un corbán y comenzaba una cuenta nueva. Entonces él opinaba que no siempre también, en este caso, las personas que traían estos korbanot estaban, digamos, tan leshem shamayim, sino que, bueno, es la ley, se hace, entonces prefería también mantenerse alejado de eso. Sin embargo, nos trae esta Gemara que una vez Shimon HaTzadik comió un corbán de un nazir que había venido del Darom y que él, cuando termina su voto de Nezirut, tiene que raparse todo el cuerpo, entonces se cortó todo el cabello. Y ese cabello se ponía en el fuego y con ese fuego se quemaban los korbanot, que era parte del corbán, entre comillas, los cabellos del nazir, que el nazir se deja crecer el pelo, ustedes saben. Y vino este nazir del Darom, que se veía muy bien. Entonces Shimon HaTzadik va, se acerca y le pregunta qué fue lo que lo había llevado a él, siendo que se veía una persona bastante bien, a quedar todo rapado, ¿no? O sea, ¿por qué lo hizo? Entonces le contó el nazir que en cierto momento él había estado, se había observado, se había visto en un charco y había visto que era una persona de buen aspecto y el Yetzer Hara lo había atrapado. Entonces quiso de alguna manera luchar en contra del Yetzer Hara, y una de las cosas que hizo para luchar en contra del Yetzer Hara fue precisamente hacer este voto de Nazir. Y ahora lo está completando. Entonces Shimon HaTzadik entendió que era una persona amití y le dijo a Levi que se multipliquen muchos como ti en Israel. ¿Okay? O sea, personas como él que son capaces a veces de hacer cosas muy drásticas para poder luchar a veces en contra del Yetzer Hara. Este era Shimon HaTzadik, de él nosotros estamos hablando, y por lo tanto su perspectiva y la forma en que él miraba las cosas era muy elevada, muy elevada, en una época en que ya se comenzaban a sentir, como ya les dije, empezaban a llegar los griegos, se empezaba a sentir una cierta iddarderut, se empezaba como a ver una cierta un cierto rifión, una cierta debilidad dentro de Am Israel que va a provocar justamente las Gezerot. Entonces, es esa debilidad que hay en el pueblo lo que va a provocar finalmente las Gezerot que nosotros conocemos, que llevaron al Mered de los Hashmonaim. De él estamos hablando, de Shimon HaTzadik. Y ahora en este punto nosotros vamos a hablar cuál es la opinión que él tiene, que nos lo deja, nos lega esa opinión precisamente acá en el tema de Gemilut Hasadim. Ya habíamos estudiado los dos puntos anteriores,
Ahora vamos a ver qué es Gemilut Hasadim. Akshab, la explicación que vamos a estudiar de Gemilut Hasadim, como las que hemos estado estudiando, son según Rabbeinu Yonah. O sea, como él lo quiere enseñar, como él nos lo quiere enseñar. ¿Qué? Y como ya les había dicho también anteriormente, tomé al Perush de Rabbeinu Yonah porque es uno de los más que están como que son más enraizados en la base de las personas que estudian Torah o Mitzvot. Todos los Perushim obviamente son importantes y es importante estudiarlos todos. Sin embargo, el Perush de Rabbeinu Yonah es amok, es profundo y es bastante dirigido a los pensamientos que están escritos acá. Entonces, eso precisamente es lo que fortalece a la persona para que se construya a sí mismo como un Baal Midot. Porque la posibilidad de poder ser Baal Midot, o sea, tener buenas Midot, es cuando hay ideas claras que están puestas sobre el corazón que nos permiten a nosotros actuar en todos nuestros momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, dice acá Rabbeinu Yonah, Al Gemilut Hasadim. El tercer punto sobre el cual el mundo está sostenido es el Gesed. Que Inyan Sheneemar, como está escrito, Gedolá Gemilut Hasadim Yoter Minat Tzedakah. Es más grande el Gemilut Hasadim, o sea, es más grande hacer Gesed que dar Tzedakah. ¿Por qué? Va a explicar, obviamente. Gemilut Hasadim hi ben la'aniin ben la'ashirim. Porque Gemilut Hasadim se hace con la gente pobre, pero también con la gente rica. De Atzedaká, y la Tzedaká estamos refiriéndonos, como también hemos explicado en la última clase, estamos refiriéndonos a dar dinero, ¿no? Para gente que lo necesita. Einá ki im la anim bilvat. Es simplemente para quién? Para los anim. O sea que la tzedaká se cumple cuando yo doy dinero para una obra que está relacionada con Gesed, con tzedaká me refiero. ¿Okay? En cambio, el Gesed es más amplio. ¿Por qué? Porque Gesed son otras cosas, además, no es solamente entregar dinero, sino hay algo más. El Gesed se amplía mucho más. Gedolá Gemilut Hasadim Yoterminat Tzedaká, continúa diciendo Rabbeinu Yonah, שגמילות חסדין היא בין בגופו בין בממונו. Porque Gemilut Hasadin se hace tanto con el cuerpo como con el dinero. Beat Tzedakah eina ela bemamono. En cambio, la Tzedakah solamente es o se hace con respecto a o con su dinero. Beze hu, sheambru, y esto es lo que dijeron, anoten la ani mitbarech beshesh berachot. La persona que le entrega a un aní, a una persona pobre, de la tzedakah, recibe 6 bendiciones, véame falleció. La persona que se reconcilia con él o que lo anima, no solamente a reconciliar enojado, sino que animarlo, mitbarech be ahad esre, es bendecido con 11. Acá la expresión amefayez, creo que también se los había dicho en la clase pasada. Hoy día normalmente cuando se habla del efayez, en el hebreo que hablamos hoy, significa reconciliar a una persona con otra que están enojados. Entonces yo me fallezo, que en pius. Sin embargo, la cabana acá lefayez bedvarim no es solamente reconciliar, sino animar. En este caso, Rabbeinu Yonah está citando un makor de Hazal en donde lefayez bedvarim quiere decir también animar a alguien, que nos reconfortar en momentos difíciles. Si nosotros prestamos atención, tenemos acá lo siguiente. Dice Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yonah pone acá, trae el makor de Hazal, o sea, él nos está enseñando y quiere que lo aprendamos, ¿no? Tenemos a dos personas. Está la persona que hace Gesed y está la persona que lo recibe. Ahora, desde el punto de vista de quien recibe el Gesed es más amplio, porque la Tzedaká la recibe el pobre, la persona que lo necesita dinero. ¿Okay? En cambio, el Gesed lo recibe tanto el pobre como el rico. Por lo tanto, desde el punto de vista de quien recibe la acción, el Gesed es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque recae sobre más personas. Y desde el punto de vista de quien lo hace, de quien hace la acción, el Gesed
es muchísimo más inclusivo, incluye más. ¿Por qué? Porque la persona que hace Gesed da no solamente dinero, una parte de él, sino gufó, dice el Makor, o sea, su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a escuchar a la persona, lo va a acompañar, va a caminar con él, va a estar con él, etcétera, lo va a ayudar en cuanto las cosas que necesite. Entonces, desde el punto de vista de quien hace la acción, el Gesed es muchísimo más abarcante desde el punto de vista de quien lo hace. ¿Por qué? Porque participa todo lo que la persona tiene. Y desde el punto de vista de quien lo recibe, también es más amplio, porque lo reciben más personas. Por lo tanto, en el Gesed hay una ventaja doble. Uno, el que hace la acción entrega mucho más, porque no es solo dinero, sino otras cosas también. Y desde el punto de vista de que lo recibe, es mucho más abarcante, porque lo reciben más personas. De allí que, dice Shimon HaTzadik, que el mundo se mantiene sobre qué? Sobre el Gesed. O sea, Aolam al Gemelut Hasadim. ¿Por qué? Porque obviamente que es mucho más amplio. Y al ser mucho más amplio, no se circunscribe a una acción determinada, que es una mitzvah muy importante, que es la del Tzedakah, sino que es muchísimo más amplio a nivel de que lo recibe y también a nivel de que lo da. Y por lo tanto, este es un principio a través del cual el mundo se mantiene. Y para eso trae los mekorot que trae con respecto a la persona que lo recibe, pobres y ricos, y con respecto a la persona que entrega cuerpo y dinero. Y además, para completar, habla de las bendiciones que recibe uno y de las bendiciones que recibe la otra persona. ¿Bien? En la Tzedakah, como dijimos, tiene 6 bendiciones y en el Gesed las bendiciones son mayores. ¿Bien? A eso se refieren los números expresados acá. Ahora, continúa Rabbeinu Yonah y va a ampliarnos un poco más el tema y dice así. Umeinian Gemilut Hasadim, con respecto al Gemilut Hasadim, o sea, al Gesed del que estamos hablando, hay acá una pregunta interesante que hay que entenderla. ¿Por qué Shimon HaTzadik dice Gemilut Hasadim? Gemilut Hasadim. ¿Bien? En hebreo, la palabra ligmol, gomel, significa dar o proporcionar, dar o entregar. ¿Bien? Ligmol. Entonces la expresión sería dar o entregar Gesed. Pero ¿por qué no dice directamente el mundo está sostenido sobre el Gesed? Sobre el Gesed. ¿Por qué tiene que decir sobre el proporcionar Gesed? El dar o entregar Gesed. Eso es una pregunta acá, especialmente que también la palabra Gemilut Ligmol en hebreo también significa hacer o causar que algo esté limitado. ¿Bien? Por ejemplo, cuando se desteta al niño, se le deja dar de mamar, entonces eso se llama también gmilá. Hay una gmilá, o sea, llegó algo y eso terminó, empieza otra cosa. ¿Bien? Hoy día se utiliza también gmilá para otro tipo de circunstancias en las cuales algo termina. Entonces, sí, es proporcionar, es dar, pero también es limitar. O sea, lo que nos quiere enseñar acá, la expresión que trae Shimon HaTzadik, es que el Gesed también tiene ciertas limitaciones. ¿Bien? No se olviden que desde el punto de vista del Sod, el Gesed se realiza con la mano derecha, o sea, es la mano derecha la que se considera la mano del Gesed, que es la mano más fuerte, que es la mano Hazaká, fuerte, ¿no? En cambio, la Gvurá está radicada en la mano izquierda, que curiosamente es la mano más débil. Entonces hay mucho que explicar sobre eso, pero la parte simple es que si yo hago Gesed, este tiene que tener una cierta limitación. O sea, está bien que el Gesed abarca mucho más, pobres y ricos. También es cierto que el Gesed doy mucho más de mí, dinero y cuerpo, como lo mencionó. Pero tiene que tener un marco, tiene que estar circunscrito a un marco específico. Y es por eso que lo denominan Gemilut Hasadim. O sea, que de alguna manera está, a pesar de todo, con una limitación. Vamos a estudiarlas. Entonces dice Rabbeinu Yonah, Ume inyan Gemilut Hasadim, con respecto al tema este de Gemilut Hasadim,
Hu leashgiach ba'anim es, por ejemplo, dice leashgiach, o sea, supervisar, ba'anim belivchor ben tov laga. Y livchor entre tov y ra. אז ולהקדים הצנוע וירא שמיים על אחרים שאינם כמותו. Ok, viene el Rav, y ya les dije que hay unas limitaciones, entonces las empieza como a explicar. Dice así, hay que leashgiach, acá en la versión que yo tengo, se podría leer aniim, ani, beani, aunque también se podría decir leashgiach bainaim, pero no, acá es leashgiach ba'anim, la kavanah es las personas necesitadas. Belivchor ben tov laga. Y escoger entre lo bueno y lo malo. Y ahora explica por qué. Uleaktim atzanua beyere shamain al ajerim sheinan kamoto. Y es a veces necesario leakdim en el gesed que hacemos a las personas que son tznuim, o sea, las personas que son recatadas, pudorosas, que guardan tzniut, y que son yere shamain, que son personas que tengan irat shamain, por sobre aquellos que no son como él. Vein bekulam naasat tzedakah, y dice de esta manera, si sobre todo se hiciera tzedakah, o que Moshe amar Yirmiyahu, como dijo Yirmiyahu, veihiyu me hashlim lefaneja beet apeja. El Naví dice, y van a ver miksholim, se van a tropezar lefaneja delante de ti, beet apeja en el momento en que estés enojado, asebahen, ubaet apeja asabahen, en el momento en que estés enojado se hará con ellos. Afilu, ¿qué quiere decir el Naví? Hay que entenderlo. El Naví dice así, explica Rabbeinu Yonah, la explicación de Rabbeinu Yonah, ¿ok? Dice, beafilu besha'a sheyasut tzedakah ikshilam, sheitnua bemakom sheino agun. Que cuando Akadosh Baruj Hu se enoja, o sea, cuando hay et apeja, cuando hay momentos de Zaham, de dificultad, porque Am Israel no se está comportando como corresponde, incluso en el tema de la tzedakah van a haber errores. ¿Por qué? Que en el momento en el sheyasut tzedakah ikshilam va a hacer que se tropiecen, beitnua, y van a dar esa tzedakah bemakom sheino agum, en un lugar que no corresponde. Ugemilut hasadim hu afla asherim. En cambio, Gemilut Hasadim es también o va también con respecto a los ricos. Ulealbot lahen mamón, por ejemplo, prestarles dinero, besha sheino matsui beyadam, por ejemplo, en el momento que no lo tengan con ellos. Voy a explicar lo que el Rab nos quiere decir acá. Tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros damos tzedakah, ahora no voy a entrar a las alajot. Si alguien quiere saber las alajot, puede preguntar al Rab de su Shuna o a la persona que le van a preguntar sobre estos puntos. Pero el Rab dice de manera clara: cuando alguien tiene que entregar dinero, hay que leashgiach ba'anim. O sea, hay que fijarse quiénes son los pobres y saber distinguir entre bueno y malo. Y dar la tzedakah a alguien que sea bueno, obviamente según los parámetros y los criterios de la Torá estamos hablando, ¿ok? Uleakdim, y por lo tanto en tzedakah siempre hay que leakdim al tzanua, a la persona que es pudoroso, que tiene tzeniut, beyere shamain, que tiene irat shamain, sobre otros que no son así. Bein kulam naasah chesed, y si con todos va a ser tzedakah, naasah tzedakah, entonces puede ser que si estamos en momentos de Zaham, en momentos en que Kadosh Baruj Hu está enojado como en Israel, puede ser que hayan miksholim y el dinero vaya a parar donde personas que no son agunim, o sea, en personas que no son decentes, que no son aquellos que las deberían recibir. Esto es desde el punto de vista de la tzedakah. ¿Cómo se cubre esto? ¿Cómo se llega a cubrir algo así? O sea, ¿cómo puedo evitar algo así?
Ya creo que en algún momento lo hemos mencionado. Si hay cupot de tzedakah que están manejadas por Rabbanim, que tienen personas que averiguan precisamente dónde la tzedakah va a ser muchísimo mejor invertida, entonces siempre es mejor dar allí. ¿Bien? Para no caer en estos miksholim, que a veces se dan cuando hay et apeja, como dice el Naví. Eso con respecto a la tzedakah. Akshav. Begemilut Hasadim, el caso de Gemilut Hasadim, que se hace con todos, o sea, el Gesed, también se hace con los Asherim. Lealbot lahem mamón. Por ejemplo, prestarles dinero cuando ellos no la tienen. Cuando ellos no lo tienen. Belatet lahem etzat tová. O por ejemplo, darles un buen consejo. Aunque tengan dinero, pero necesitan algún buen consejo con respecto a otra cosa. Puede ser que no sea con respecto a algo económico. O también puede ser que sea con algo económico. No sé. Darles un buen consejo. Como Shambru Shlomo Amelech, como llamar Shlomo Amelech, como dijo Shlomo Amelech alaba Shalom, Shemen uketoret ismach lev. El shemen, el aceite y el ketoret, el incienso, ismach lev, alegra el corazón, no alegra el corazón. Metek reeu meetzat nafesh. Y el metek reeu, la dulzura de un amigo, de una persona que te estima, que te quiere, más que un consejo del alma. ¿Okay? O sea, hay cosas que ayudan mucho y que hacen a la persona sentirse muy cómodo cuando recibe, por ejemplo, el metek re'eu, la dulzura de un amigo. Acá la cabana del pasuk es que viene de una etzá del nefesh. ¿Okay? Se puede estudiar más que, pero también que viene de una etzá del nefesh, o sea, de algo interno. Quiere decir que a veces no es necesario darle a una persona dinero, no es necesario darle a una persona grandes consejos sobre dónde invertir, dónde no invertir, sino que a veces un pequeño consejo, un metek reu, una dulzura del corazón, puede hacer a la otra persona sentirse mucho mejor. Por lo tanto, eso también es Gesed, como trae el pasuk del Mishle. Klomar, quiere decir esto, dice Rab, Kasher shemen uketoret mesamejim et alev, así como el aceite y el ketoret alegran el corazón, gen así imtak le reu metzat nafsho. Acá el Rab lo estudia así, de esa manera se endulzará el amigo por el consejo del corazón, por el consejo del alma, del nefesh, ¿no? De lo que viene de dentro. Ukesheiten lo etzato va, cuando alguien le da un buen consejo a otra persona, ismach alea, se va a alegrar por esto. Behi midat gesed. Esto también es midat de gesed. Hay acá una pregunta que traen muchos comentarios sobre lo que el Rab está diciendo acá por varios motivos. ¿Okay? Pero primero lo más simple, un buen consejo que alegre a la otra persona, o que lo anime, que lo fortalezca, que de alguna manera ponga contenta a la otra persona, es algo que todos podemos hacer. Todos, entre comillas. ¿Okay? Hay personas que lamentablemente son muy amargas ellas mismas, entonces les cuesta un poco empatizar con los demás para transmitir un bienestar, ¿no? Cuesta a veces, pero hay que forzarse para que sea así. Sin embargo, preguntan acá a los jajamín ya a un nivel un poquitito más profundo. Un buen consejo, se necesita para eso mucha jojma. Se necesita muchísima sabiduría. No cualquiera puede dar un consejo. ¿Okay? No cualquiera puede decir algo a alguien que haga o que deje de hacer. No es algo que se pueda encontrar, ¿no? Ustedes saben que los israelíes suelen decir sobre la sablanut, shelo konim bekol hanut, que la sablanut es la paciencia, no se compra en cada negocio. Tampoco los buenos consejos se compran a granel. ¿Okay? Hoy día lamentablemente hay muchas cosas que
por el tiempo la gente la empieza a comprar como por kilos, ¿no? Pero no es así. No, no es así. No es que un buen consejo cualquiera te lo pueda dar. Incluso hay personas, aquí menos, porque personas son un poquito más meyubashim, son un poco más, tienen un poco más de yeshuvadat, son un poco más serios en Israel en general. Pero en otros países las personas suelen ser muy dadas a empezar a aconsejar por algo que ellos llaman sabiduría de vida. No estoy despreciando que haya sabiduría de vida, pero muchas veces esa sabiduría de vida no es Torah. O sea, hay personas que han vivido muchos años y saben cómo manejarse, por ejemplo, con el resto de las personas. Y puede ser que hayan tenido éxito. Entonces vienen y te dicen, tú a este le tienes que decir de una manera y al otro le tienes que decir de la otra, y con este esto no se lo digas y al otro invéntale esto, etcétera, como para poder hacer esto y lo otro. Bueno, pero eso no es un buen consejo, porque no está basado en la Jochma de la Torah. Por lo tanto, si una persona tiene un padre, una madre, que son Talmidei Jajamim, que son personas que saben, entonces, ok, se aconseja con ellos. Si tiene familia, que sean personas que han estudiado Torah, entonces puede recibir de ellos buenos consejos. Pero si no, es siempre bueno buscar a alguien que realmente pueda, desde el punto de vista del Torah, dar un buen consejo. ¿Okay? Rabbeinu Yonah está hablando, obviamente, en un medio en el que la mayoría de su familia eran todos Talmidei Jajamim. Ustedes ya conocen, he hablado de la familia de él. Entonces, eso es importante. ¿Okay? A pesar que dice, bueno, un buen consejo, eso es gesed y ayuda y le alegra a la otra persona, sí, pero tiene que venir de un makor que sea taor, de un makor que sea puro, no porque alguien vivió muchos años y supo cómo engañar a Pedro, Juan y Diego, quiere decir que nos va a poder dar un buen consejo hoy día. Hay que buscar precisamente esos mekorot, esas fuentes dentro de la Torah. Continúa el Rabbi, dice así, midá zo goremet lihiot leratzon lifnei Hashem. Esta midá, la midá del Gesed, goremet, causa, dice, que la persona vaya a ser aceptado lifnei Hashem. O sea, que sea la razón lifnei Hashem. Ubishbilá nibra olam kedei la'asotá. Y por eso fue que ha creado el mundo para justamente poder realizar esa midá, la midá del Gesed. O sea, el mundo existe para que pueda haber Gesed. E incluso, como dice Lutzat, ustedes lo deben haber estudiado ya, que el mundo fue creado a partir del Gesed, para hacer Gesed, del Gesed de Hashem. Entonces también nosotros en este mundo lo tenemos precisamente para realizar esta midá, la midá del Gesed. Be'al ze amar Shlomo bechochmato. Y por eso dijo Shlomo bechochmato, Tzedaká teromem goy bechesed leumim hatat. Ok, esto es lo que acabé de explicar un poco en términos más simples, pero acá el Rab lo quiere citar de Shlomo, que dice así, en el Mishle está escrito, Tzedaká teromem goy. La tzedaká, o sea, la justicia y dar tzedaká, o sea, el mantenimiento monetario, teromem goy. Vamos a explicarlo como lo explica Rabbeinu Yonah después. ¿Okay? Primero se los traduzco simplemente. Bejesed leumin hatat. Pero la bondad que prodigan las otras naciones no es verdadera, es simplemente un hatat. Hatat en hebreo, pashut, significa algo que me trae a error. Eso es un hatat. Viene de jote bamatara, que me hace equivocar. Por lo tanto, la tzedaká eleva a la nación, eleva al pueblo, pero el gesed que prodigan las demás naciones, hatat, es algo que me puede hacer tropezar. Ténganlo eso siempre presente. Ahora explica Rabbeinu Yonah, dice así. Retzon Melech, Retzon Melech, creo que voy a alargarme un poco la explicación del pasuk antes de ver lo que dice Rabbeinu Yonah aquí. Dice también Rabbeinu Yonah en el Mishle lo siguiente. Tzedakat romem kol uma. Dice Rabbeinu Yonah así en el Mishle. Él tiene también una explicación sobre el Mishle. ¿Okay? Y este pasuk está tomado ahí del Mishle en el 14, 34, 35. Explica Rabbeinu Yonah en el Mishle así.
Tzedaká teromem kol uma. El dar dinero eleva espiritualmente a cada nación. Beafki einam yodim la sotá lishma, y a pesar que no saben hacerlo lishma, leshem shamaim, rak lehitpaer, solamente para lehitpaer, o sea, las naciones del mundo, cuando ellos hacen tzedakah, contribuyen con dinero, por ejemplo, para alguna obra de beneficencia, a pesar que no lo hacen Leshem Shammai, no lo hacen realmente por la beneficencia, sino que lo hacen para legitpaer ellos mismos, o sea, para honrarse a ellos mismos. De todas maneras, Yatzlihu beyashiru besehar tzedakah. Tienen algo de zhar, tienen algún tipo de recompensa por haber traído ese dinero a la persona que lo necesita. ¿Okay? A pesar de que las kavanot no fueron las mejores y las cosas no son siempre como supuestamente cree que son, pero ok, contribuyeron en algo, poco, mucho, lo que haya sido. ¿Okay? Esto ustedes saben, pasa mucho. Cualquiera que ve en toda la historia de la humanidad ha pasado mucho. De repente hay una desgracia, pasa algo, pasa algún terremoto o una riada, o sea que el río se lleva a ciudades enteras, como pasó en España hace un mes atrás, 2 meses atrás. Y después vienen obviamente todas las personas que son las que van a contribuir a reparar esos lugares. Entonces vienen a sacarse fotos y a que les den las gracias y a aparecer en un canal de televisión y en el otro, en el de más acá, el de más allá, y en todos los idiomas posibles para que todos sepan lo que hizo. Okay. Beseder, ok, quería hacer lo que lo haga. Lo importante es que deje metálico. Dejó metálico, ok, beseder. Okay. Dice eso lo que dice Rabbeinu Yonah. Bejeset leumin hatat. Pero la segunda parte del pasuk dice Geset leumin hatat, que el Gesed, la bondad de las naciones, hatat, es un error. ¿Qué significa esto? Entonces, esta es la explicación simple del pasuk, pero Rabbeinu Yonah la va a entender así. Escuchen bien, dice, Tejaper al shegagot que hatat. La explicación pashut es que el Gesed de las naciones es un engaño. ¿Okay? Sin embargo, viene Rabbeinu Yonah y dice que el Gesed que las naciones hacen Tejaper a la shegagot que hatat. Es como si fuese un korban hatat. Y el tejaper, o sea, eso se expía por todas las shegagot, o sea, las cosas inadvertidas que se hicieron, que hatat, como si fuese un korban hatat. Mikol makom, o sea, debido a que el Rab está estudiando así el pasuk, yo les dije el pasuk, bepshat es lo que les mencioné, ¿no? Esto y esto. Sin embargo, el Rab lo está estudiando porque está entendiendo Goy y Leumim, la palabra Goy y Leumim, que está expresada acá dentro de Am Israel. ¿Okay? Entonces, incluso de que haya personas, que los Leumim, o sea, dentro de Am Israel, se haga Gesed, eso va a ser como un Hatat, o sea, como un Korban Hatat. Viene el Japer, la Shegagot. Umikol Makom, de todas maneras, dice Rabbeinu Yonah, allá en el Mishle, Nir'a de Aino que Sheoset Tzedakah Stam, una persona que hace Tzedakah simplemente, Ukedei lehitpaer sheose chesed, y para lehitpaer, para vanagloriarse de que hace chesed, abal im noten al menat she'ichiyei benei mebuar berosh Hashanah, pero si da para que vivan sus hijos, como está escrito en Rosh Hashanah, de ein ze ma'ala klal, que no hay ninguna ma'ala en esto, no hay ningún nivel espiritual demasiado alto en esto, está buscando algún tipo de recompensa. Benechshav, que she ichmitz, y se considera como si hubiese perturbado la mitzvah, la hubiese avinagrado. Y Masaken, si hizo así, Mikeivan Shamar Beferush Yose Bishvil Anaato Levad. ¿Es por qué? Porque allí lo hizo únicamente por la Anaa de él. O sea, el Rab está estudiando lo siguiente para no complicarnos demasiado, es así. Hay acá un pasuk, el pasuk está escrito en su perush aquí, que dice, Tzedaká teromem goy. La tzedaká eleva a las personas, incluso aquellas que lo hacen para
que le sacan una fotografía al lado del edificio que construyó o al lado de la placa de la truma que dio, etc. No me llame. Pero al dar algo, eso es un sehar. Y otra cosa es Gesed Leumin. El Gesed que las personas hacen es como un Korban Hatat. Viene a lejaper por todas sus shegagot, por las cosas que hizo en forma inadvertida, no las bemesid, inadvertidas. Mikol Makom, de todas maneras, dice el Rav, es distinto cuando una persona lo único que lo hace es para recibir, para leitpaer, hace Gesed únicamente para leitpaer, o da algo únicamente para recibir algún tipo de anaá, de beneficio particular. Bueno, voy a hacer tal cosa para que me vaya bien en tal otra. Y la única intención es esa, no que la persona diga, bueno, beseder, que tengan una trumá y que Kadosh Baruj Hu me ayude en tal otra cosa. Ok, eso sí está bien, pero hacerlo únicamente para recibir una recompensa, dice Rabbeinu Yonah, no está bien. Son dos cosas que no son correctas. ¿Okay? Entonces, no desviarnos en ese punto. Vuelvo ahora a el Perush de Rabbeinu Yonah aquí en el Pirkei Avot. Dice el Rab así: Ratzon Melech, la voluntad del rey, Ratzon Melech, la voluntad del rey, Le'evet Maskil, Be'abrato Tiye Mebish. Rab cita un Makor de Hazal en el que dice lo siguiente: la razón, la voluntad de un rey con respecto a una persona que es esclavo, o sea, el resto de las personas, que digamos son sus siervos, maskil, quiere decir que entienda, o sea, que aprenda algo. Estamos hablando de Hashem, obviamente. Bevrató, y cuando él se enoja, eso va a levayesh, eso va a avergonzar al siervo. O sea, la razón, quiere decir, cuando razón en el sentido de recibir bien al siervo, eso al siervo le da la posibilidad de leaskil, o sea, de avanzar mucho más. Si una persona hace algo bien y Akadosh Baruj Hu dice, bien, fue recibido de razón, eso lo eleva, ¿no? En cambio, el enojo, cuando el rey se enoja, a la persona que lo hace se siente mebuyash, se siente avergonzado. Recuerdan Cain y Hebel, ¿no? Es la misma idea. Continúa el Rab. Samach a pesukim aelu veamar. Puso ambos pesukim juntos y dijo: Afalpi, a pesar, sheat tzedakah teromem legoi, que la tzedakah eleva a la persona, Bejeset leumim bimkom hatat, y que el gesed de las personas está en vez del korban hatat, para que vean el nivel que tiene, bimkom hatat le Israel, umitchaper lahem, y hace capará por ellos, retzon melech, la voluntad del rey, le evet maskil, o sea, que es recibido esto por el rey, y hace que el Evet sea maskil, que se eleve. Retzon Akadosh Baruj Hu eino le Israel. La razón, la voluntad de Akadosh Baruj Hu no es sino le Israel a maskilim, la asot devarim, que van a ser inteligentes como para poder realizar estos temas. Shehem le retzon lefanav, que son razón delante de él, o sea, que sean aceptados por Hashem. Kiaeved maskil, porque el esclavo que es inteligente, que se eleva, yodea la asot retzon rabo, sabe hacer la voluntad de su amo, bealken yavin mahu retzono, y por eso es que va a comprender cuál es su voluntad. O sea, dice el Rav para el Sakem, es bastante simple. Primero gira la explicación de Rabbeinu Yonah, el último paso que él trae, que dice que la tzedaká teromem goy, la tzedaká, el dar dinero eleva a una persona, incluso que haya algo de vanidad en la entrega del dinero para que lo alaben, etc. A pesar de eso, si hubo una kavaná, al menos una kavaná también de hacer algo bien, entonces hay un sehar.
Bejeset leumin hatat, y el Geset que hacen las personas está en vez del Korban Hatat, o sea, viene al Ejaper, viene para hacer capará. ¿Cuándo es así? ¿Cuándo? Entonces explica, cuando el Eved es maskil, o sea, cuando el siervo, el Eved de Hashem, o sea, nosotros, Am Israel, somos maskilim, o sea, podemos entender cuál es la voluntad de Hashem Itbaraj. En ese caso, viene como capará. En ese preciso caso viene como capará. Pero si voy a dar ejemplos, porque si no suena todavía demasiado como abstracto, ¿no? O sea, cuando una persona hace gesed con alguien para, para ayudarlo a que estudie Torah, por ejemplo, y se siente como agobiado porque está con demasiadas cosas o problemas en casa o cualquier cosa que pueda ocurrir. Si la persona viene y lo apoya y le hace entender lo importante que es el estudio de Torah, dijimos es lo primero que dice acá Shimon HaTzadik, ¿no? Torah, que Omed, que el mundo se para sobre eso, entonces la persona poco a poco va nuevamente ingresando en un ambiente donde él entiende que está haciendo algo importante. Entonces eso es un buen consejo y sabemos que ahí hubo un Evet Maskil. Quiere decir que hubo alguien que comprendió o entendió, skill, ¿no? De Maskil, cuál es el razón de Hashem. Ahora, si viene una persona y no sé, alguien se siente deprimido, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero que no existe, pero digamos para entenderlo, una persona se siente muy frustrado porque no ha podido robar lo suficiente, digamos. Él es ladrón de profesión. Y no ha podido robar suficiente, ¿no? Entonces viene sobre alguien que le tiene estimación y lo empieza a leoder, lo empieza a apoyar y a animar para que no se desanime, puede ser que la próxima vez le resulte. Bueno, eso obviamente que no es un Evet Maskil, porque Akadosh Baruj Hu no quiere que las personas le quiten la propiedad a los otros. Por lo tanto, animar a alguien, incluso que yo lo que quiero es que se sienta bien, no que esté triste, pero si ese sentirse bien va a llevar a que esta persona haga hataim, entonces ese no es Evet Maskil. No es el Evet Maskil del que nosotros estamos hablando. ¿Okay? Entonces eso es importante que quede presente y es por eso que Shimon HaTzadik, y eso es lo que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar, puso un gvul, puso un límite al Gesed, Gemilut Hasadim. No es Gesed totalit, sino que está limitada al razón de Hashem. Y para eso hay que ser Evet Maskil, dice Rabbeinu Yonah, y conocer cuál es el razón de Hashem para saber cómo aplicar el Gesed dentro de ese razón. Me parece que es bastante pashut, bastante simple lo que el Rab nos quiere enseñar. Esta es la lectura del Pasuk. Otra vez, yo les dije, el Pasuk no es el Pshat del Pasuk, no es ese. El Pshat del Pasuk es otro. Pero es como Rabbeinu Yonah lo estudió también en el Mishle, y es como también lo quiere estudiar acá en el Pirkei Avot. Ok, Besrat Hashem, pasamos a la Mishnah número 3. Dice la Mishnah así: Antignos ish soho kibel mi Shimon HaTzadik. Después de Shimon HaTzadik, que fue uno de los últimos de Hanshar Neset Agdolah, el que viene en la línea de sucesión, o sea, de la Torá, o sea, el que viene después de él como transmisor de la Torá es Antignos ish Soho. Y por eso es que dice, Kibel recibió mi Shimon HaTzadik. ¿Okay? Recibió mi Shimon HaTzadik. Ok, la expresión ish Soho, quiere decir que era de un lugar que se llama Soho. Así como vamos a ver en otro lugar, una persona se llama Ish Yerushalayim, o sea que era Yerushalmi, venía de Yerushalayim. ¿Okay? Entonces, Antignos venía de un lugar que se llama Soho. Soho queda ustedes seguramente deben conocer Bet Shemesh.
¿Bien? Bueno, si llegan hasta los barrios más nuevos de Bet Shemesh, no sé si conocen Bet Shemesh o no, es un lugar que queda acá cerca de Jerusalén, no, relativamente, ¿no? Bueno, acá en Israel todo está cerca. Y si van a los barrios nuevos, los nuevos que se están construyendo ahora, se están construyendo en unas montañas que dan a unos valles, hay una carretera allí, y frente a esos valles hay como una serie de montañas, como montañas bastante extensas que pertenecen a Kibbutzim, creo, no estoy seguro exactamente a quién pertenezca ahora eso. Bueno, ese lugar es Soho, lo que está por Bet Shemesh, hacia, digamos, la dirección al mar, o sea, yendo como más hacia allá. ¿Okay? Ese lugar se llamaba Soho, por ese lugar. A nivel de arqueología se han encontrado allí, se encontró Soho, la ciudad de Antignos, la ciudad, un far, un pequeño far. Se han encontrado muchos lugares, está Soho, Mareshá, lugares a nivel arqueológico de la época de la Mishnah y de la época de Antignos también se han encontrado bastantes cosas a nivel arqueológico. Ese lugar es Soho, toda esa parte. ¿Okay? Bueno, de allí venía un jajam que se llamaba Antignos. Akshav, curiosamente, si ustedes perciben, el rab tiene un nombre en griego. Shimon, el nombre Shimon, es un nombre judío, ¿no? Es un nombre hebreo. Sin embargo, Antignos tiene un nombre ya en griego. Estamos hablando de uno de los Mosrei Torah, o sea, de las personas que transmiten la Torah. ¿Por qué se dio así? Porque estábamos todavía en una época en que no habían Gezerot. Y esto es tal vez en dos palabras. Las Gezerot son producto, las Gezerot de los griegos, me refiero, ¿okay? Son producto de la helenización extrema que hubo, de que Am Israel abandona el Brit, abandona el pacto con Hashem, y eso provoca lo que siempre provoca, ¿no? Todo el tiempo en que Am Israel no se apartó del camino de la Torah de las mitzvot, que fueron prácticamente 100 y tantos años desde que llegó Alejandro hasta que pasó lo de Antíoco, más o menos 100 años, no hubo ningún meret, no hubo nada en contra de los griegos. Por el contrario, no había ninguna dificultad incluso de poner un nombre en griego, porque no, Am Israel guardaba la Torah y las mitzvot. Era completamente, Gedurim, estaban completamente dentro del Bet Midrash y dentro de la Torah. Fue cuando Am Israel comenzaron a apartarse de la Torah y de las mitzvot, que en ese momento comenzaron las Gezerot y ahí comenzó el Mered, y ahí de ahí en adelante ya todo lo que va a ser helenista va a ser rechazado, ¿no? Pero en este momento aún no, porque no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque Am Israel cumple Torah y mitzvot. Cuando comienzan ellos a alejarse es que se producen las Gezerot. Entonces dice Antignos Ish Soho, Kibel mi Shimon Atzadik. Él recibe de Shimon Atzadik, ya les dije, Soho está por ahí, Bet Shemesh, ese lugar es muy, muy importante, pero extremadamente importante porque estaban ahí centros de producción de aceite, uno de los más famosos de todo Eretz Israel. Todos los que vivían allí eran personas de muchísimo dinero. Az Uaya Omer, él decía, Al tiyu ke'avadim ameshamshim et arrav al menat lekabel pras. El Antignos decía, no sean como siervos, como esclavos, que sirven a su maestro, o sea, a su amo, al menat lekabel pras, con la intención de recibir un pras, o sea, un premio, un pras, premio. Quiero explicar muy bien que en hebreo la palabra pras es premio. Hay otra palabra que se llama sehar, recompensa. ¿Okay? Hay pras, premio, y hay sehar, que es recompensa. Son dos palabras distintas, dos ideas diferentes, dos mundos apartes. Entonces, no sean como un Eved que sirve al amo para que le dé un premio, para que reciba un premio. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que como es un Eved, él no recibe mascoret, no recibe sejar, no recibe recompensa, salario. Entonces, ¿por qué lo sirve de buena manera y todo lo demás? Para que le dé algún premio, porque como no le paga, entonces quiere que algo le dé.
Entonces, para que le dé algo, entonces hace cosas para recibir premios. ¿Ok? Ela, sino, hevu, sean, que avadim, como esclavos, a Meshamshim et Rav, que sirven al amo, al rabino, shelo al menat lekabel pras, no con la intención de recibir un premio. Puede ser que lo reciban, pero no es la intención del servicio. Veyehi mora shamaim alechem, y que esté o que haya mora shamaim, o sea, temor del cielo, alechem, sobre ustedes. Ok, eso es lo que el Rab nos quiere enseñar, y ahora vamos a explicar, según la opinión de Rabbeinu Yonan, por lo menos para comenzar, cuál es la kavanah de la enseñanza de Antignos.